Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al Morning Meeting de hoy. Soy Sergio Ponte, voy a hacer yo este Morning Meeting. En primer lugar, por favor, confirmadme que se me escucha bien, que se ve todo bien, me confirmáis que se ven los gráficos, se me escucha perfecto. Bueno, vamos a comenzar hoy, como no podría ser de otra manera, con ese resultado en el referéndum italiano, que se ha tomado más que como un referéndum de enmiendas a la Constitución italiana, como un referéndum directamente a su presidente, a Matteo Renzi. Como todos sabemos, a estas horas de la mañana el resultado ha sido una victoria aplastante del no. Y aunque a priori parecía bueno, que ese no podría causar cierta inestabilidad en los mercados, debido, bueno, a que no se pueden afrontar reformas, o las reformas pueden ir más lentas, sobre todo en el sector bancario italiano, en el estado sector bancario italiano. Podría traer también una serie de repuntes de la deuda pública italiana. Parece ser que los mercados no lo han recogido de esta manera, sobre todo quizá porque ya estaba descontado ese no. No podemos olvidar, tenemos que ver este referéndum en perspectiva, y me quiero detener hoy un poco más en todo este apartado en macro, porque considero que es de relativa importancia lo que ha sucedido. Como digo, tenemos que ver este referéndum en perspectiva. Llevamos un año bastante complejo en lo que se refiere a todo lo que son votaciones, referéndums, etcétera. No podemos olvidar el Brexit, no podemos olvidar la victoria de Trump. A nivel interno no podemos olvidar tampoco las elecciones, ese casi un año entero que hemos estado sin gobierno. Y lo único que demuestran también, bueno, pues las últimas elecciones en Alemania, en Francia, etcétera, es el ascenso del populismo, ¿no? De los llamados populismos. Se había entendido este referéndum italiano como que una victoria tan aplastante del no, como ha sucedido, puede dar alas a ese movimiento cinco estrellas en Italia, ¿no? Que sería, bueno, pues para hacernos una analogía, Podemos en España, ¿no? O Syriza en Grecia. Es un movimiento relativamente populista, y se ha entendido como que podría dar alas a ese movimiento, a ese grupo político. Quizá los mercados no lo están entendiendo así, porque dentro de lo que cabe, dentro de todas estas citas que hemos tenido durante este convulso 2016, quizá es la única en la que los sondeos realmente han acertado, ¿no? O sea, es quizá la única vez que el mercado había acertado el resultado del referéndum. En este caso, el no se venía descontando desde hacía bastantes días, incluso yo diría un par de semanas, ese no a las reformas de Renzi, ese no directamente a Renzi, que además le ha llevado a la dimisión tal como prometió. Eh, Quizá habría que entender todo esto un poquito más desde el punto de vista interno italiano. No podemos olvidar que en 40 años Italia ha tenido 32 presidentes de gobierno distintos. Es una barbaridad. Viene todo esto bueno, pues de una constitución. Lo que se pretendía cambiar era una constitución creada única y exclusivamente, por así decirlo, para no volver a permitir los fascismos que existieron en Italia, bueno, pues en la época de la Segunda Guerra Mundial, como Mussolini, etcétera. Entonces, bueno, pues una constitución un poquito anclada en el pasado, pero que los italianos han decidido no mover, no se han preocupado del contenido de esa reforma. También es cierto, desde mi punto de vista, que era una pregunta o era un referéndum demasiado amplio, y al final, en vez de votar cada propuesta de manera individual, bueno, pues se decidió votarla de manera conjunta. Hay propuestas muy dispares, como acabar prácticamente con el Senado, reducir su función a la mínima expresión, y se ha entendido sobre todo más bien como dar alas o dar más poder, en este caso al presidente de gobierno, ante lo cual los ciudadanos italianos, pues, han decidido por un 70%
que eso no podía ser. Si se hubiera hecho el referéndum de otra forma, quizá hoy estaríamos hablando de otro tipo de circunstancias, pero bueno, ha sido lo que ha salido el resultado y, como digo, quizá se pueda entender más en forma interna italiana, quizá puede afectar más a Italia en conjunto que lo que sería el resto de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque bueno, el resto, sobre todo, a quien más podría afectar serían los países periféricos, España, Grecia, etcétera. En España, por ejemplo, bueno, ya tenemos gobierno, se prevén cuatro años. Bueno, si aguanta Mariano Rajoy con este gobierno de pactos, por así decirlo, 4 años, por lo tanto el efecto contagio puede ser bastante menor, porque la situación política tanto en España como en Grecia, Portugal, etcétera, parece haberse normalizado, muy entre comillas, con respecto a lo que pasaba hace unos meses. En este contexto, ¿vale? Comenzamos una semana donde también tenemos bastantes citas macroeconómicas eh, también orientadas a todo lo que es la Unión Europea. Concretamente, mañana la Corte Suprema va a escuchar las alegaciones del Parlamento y de otros sectores sobre el Brexit. Estoy hablando de la Corte Suprema de Reino Unido, lo cual, bueno, pues puede traer cierta volatilidad. De momento no se prevé que pues, no va a pasar nada, no va a decir nada. Y el jueves, cita importantísima, decisiones de tipos, la última decisión de tipos del Banco Central Europeo de lo que queda de año, de este 2016. Yo particularmente, con respecto a cualquier movimiento que pueda hacer el Banco Central Europeo, no creo que vaya a realizar ningún movimiento inesperado, ningún movimiento brusco, a no ser que vea peligrar la divisa. Particularmente creo que a Europa en esta situación le favorece un euro relativamente debilitado. Por lo tanto, teniendo en cuenta que es más que previsible que en Estados Unidos se suban tipos durante este final de año, durante este diciembre, y por tanto el euro contra el dólar puede acercarse peligrosamente a la paridad, particularmente creo que el Banco Central Europeo no va a hacer ningún tipo de movimiento sorpresivo en este sentido. Pero, como digo, eso será el jueves. Vamos a entrar de lleno en lo que es el análisis técnico, los mercados. Vamos a ver cómo han reaccionado los mercados en esta apertura de 5 de diciembre. Lo que comentaba antes, vemos cómo, a pesar de una pequeña caída, los índices, por ejemplo, en este caso tenemos en pantalla el DAX alemán, bueno, pues han tirado con fuerza, están tirando con fuerza hacia arriba hasta niveles claves de soporte o de resistencia en este caso. Como digo, quizá todo este movimiento de Italia estaba ya más que descontado. De hecho, tenemos todas estas velas de caída que corresponderían a los últimos días de la semana pasada, cayendo con bastante fuerza hasta niveles de 10.400, y el mercado, como digo, a pesar de haber abierto con un gap bajista relativamente, no es muy importante, pero bueno, sí que ha sido un gap relativo bastante interesante. No solo han ido a cerrarlo, sino que, como digo, está ahora mismo el DAX alemán en zona de resistencia importantísima en gráfico horario, son los 10.700 puntos. Es probable que el DAX alemán, si consigue esta zona, si consigue superar esta zona de 10.700 donde se está deteniendo ahora mismo, podría intentar atacar los 10.768, 10.770. Estaríamos hablando de esta zona de aquí, de máximos, de los últimos máximos bueno, pues prácticamente de todo el año, ¿no? De todo este último tramo del año. Me preguntaba Manuel si podríamos ver un hombro, cabeza, hombro invertido. No sé en qué franja horaria o en qué time frame. Si lo ponemos en diario, yo particularmente no veo en ningún caso ninguna formación de hombro, cabeza, hombro invertido. Quizá habría que echarle mucha ingeniería analítica. Particularmente veo más posible simplemente un canal lateral, ¿no? O sea, estaríamos hablando de todo este canal lateral
que estamos viendo en bueno, pues prácticamente los últimos meses, ¿no? Desde verano, en el caso del DAX alemán en este sentido. Es probable, como digo, que en las próximas horas bueno, intente atacar esa parte alta del canal. Tampoco veo, Manuel, ni en una hora ni en 4 horas un posible hombro cabeza hombro invertido. Además, aprovecho para hacer un pequeño apunte. Ya esto estamos hablando de análisis técnico. No podemos olvidar, ¿vale?, que un hombro cabeza hombro es una figura de vuelta. Tiene que haber antes una clara tendencia. En este caso, un hombro cabeza hombro invertido tiene que venir precedido siempre por una tendencia bajista, que en este caso no es así. ¿De acuerdo? Podríamos verlo quizá en diario, podríamos ver aquí un hombro, cabeza, hombro, pero vamos, yo particularmente no lo veo, no es el caso. Yo creo que la tendencia de fondo, por supuesto, sigue siendo alcista. Se ha quedado parado el DAX alemán, como digo, en este canal lateral, y a lo largo del día de hoy, como digo, lo más importante, lo más más factible es intentar atacar la zona como digo, de 10.780, de superar ahora mismo los niveles en los que lo tenemos asentado en esos 10.700. Por tanto, 100 puntitos o 80 puntitos le quedan todavía al DAX alemán de recorrido. Como digo, si consigue superar claramente esta zona de 10.700, a partir de ahí, a partir de los 10.780, habría que andar un poquito con cautela, porque no tenemos ninguna referencia cercana. Nos iríamos ya bueno, pues a niveles de octubre, esta zona de máximos, y de superarlo ahí, pues no creo que a lo largo del día de hoy supere toda esta zona ya digo, de 10.780, 10.800. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en nuestro IBEX. Como digo, bueno, pues el mayor temor de toda esta situación en Italia era precisamente el contagio. Como decía antes, bueno, la situación en España ahora mismo parece mucho más controlada, o a priori es bastante más estable que lo que pueda acontecer en Italia. Por lo tanto, ha sucedido un poquito lo mismo, ¿no? Prácticamente en este caso no estaba descontado de una manera tan agresiva como en el DAX alemán. Tampoco está afectando mucho, y también tenemos el IBEX, bueno, pues en este canal lateral, ¿no?, tan importante, que está dejando en las últimas jornadas. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que es un canal un poquito más agresivo quizá que el del DAX alemán. Recordemos que nuestro IBEX es bastante más volátil que el índice alemán. Lo importante en este caso, yo creo, es ponernos un gráfico de una hora, de 4 horas como muchísimo, para ver claramente cómo bueno, pues también este nivel de los 8.570, entre los 8.550 y 8.570, se ha mantenido con bastante bien este nivel de soporte. Como digo, se ha abierto un hueco bajista que ha sido muy bien recuperado, y encontramos también el IBEX en esta zona alta, en esta zona de resistencia del canal lateral que lleva marcando, como digo. Es probable que al IBEX le cueste un poquito más, ¿vale?, recuperar toda esta zona. Como muy arriba, quizá los 8.730 sería un objetivo sensato. No sé si para hoy, de acuerdo, porque esta zona de 8.680, 8.690 le va a costar muchísimo, y en último término la zona de 8.700 le va a costar demasiado, creo, al IBEX. Pero como digo, de esos 8.700, si lo rompe, bueno, pues el objetivo es 8.725. De momento no creo que se pueda ir mucho más arriba. En este caso, el stop, el soporte, bueno, pues, 8.535 sería muy claro. Lo que pasa que, lógicamente, estaríamos hablando de un stop quizá muy alejado, ¿no?, para lo que sería nuestro objetivo. Por lo tanto, yo creo, como digo, lo puedo ver un poquito más arriba, pero tampoco no mucho más. Vamos con el Eurostoxx, el índice de referencia en Europa. Un gráfico muy similar también en este caso al DAX alemán. No hay mucho que contar en Europa, por lo que digo. O sea, realmente lo teníamos todo bastante lateral. Está también un poquito todo a la espera de ese pues, digamos, rally de Navidad, que parece que nunca acaba de producirse este año. Y vemos exactamente, como digo, el mismo gráfico en el DAX.
está en la parte alta de este canal, está en una zona de resistencia en los 3.060 puntos, ahora está cayendo un poquito. En este caso el objetivo de conseguir superar estos 3.060 nos iríamos hasta los 3.090, pero vuelvo a lo mismo, tampoco no mucho más arriba y sobre todo primero tiene que romper toda esta zona y tener una resistencia muy fuerte. En este caso la parte baja del canal correspondería a esos 3.000 puntos prácticamente exactos del Eurostoxx. Es probable que, ya digo, se asiente en esa parte alta. Por lo tanto, no veo tampoco un gran movimiento al alza, a no ser que rompa esos 3.060, en cuyo caso, como digo, bueno, pues tendría vía libre para llegar hasta los 3.090. Me preguntáis, en este sentido, el DAX alemán, bueno, en caso de que corrigiera mínimos para hoy. Yo particularmente vuelvo a decir lo mismo, no lo veo muy alejado de este canal lateral. Estaríamos hablando de 10.600. Yo no... Vamos, una vez roto, una vez con tanta fuerza, creo particularmente que puede estar moviéndose en esos niveles, no mucho más abajo, el DAX alemán. Me parecería bastante extraño que después de toda esta subida volviera a caer a niveles de la semana pasada. Vamos, por último, a ver cómo vienen los futuros americanos, que también están recibiendo con fuerza, con alegría, por así decirlo, con entusiasmo, esta noticia del referéndum en Italia. Y bueno, lo tenemos recuperando también el S&P 500, esos niveles. Ya sabemos que el S&P 500 durante todo este año ha ido por libre, está prácticamente de nuevo en máximos. No sería descabellado pensar que a lo largo de la jornada, una vez abierto el mercado americano, pueda recuperar esos niveles de 2.212 aproximadamente. Como digo, en el mercado americano, bueno, pues habría que esperar. Es posible que aquí en este caso sí que podríamos ver un pequeño retroceso hasta los 2.196, 2.198 de toda esta zona de aquí. Pero como digo, no habría que esperar un poquito, ¿no? A Estados Unidos todo esto le afecta mucho menos. Le afecta más ese condicionamiento de Trump, como bien me comenta Fernando en el chat. Si el rally de Navidad no pudiese estar condicionado por las improvisaciones de Trump. No, realmente no. O sea, no podemos olvidar que Trump hasta el día 20 de enero no toma posesión efectiva del gobierno, no toma posesión efectiva de su puesto como presidente de Estados Unidos. Y aparte también tienen las manos bastante atadas. Estamos viendo que ha moderado muchísimo su discurso, bueno, pues, ha hecho algunas elecciones con ser polémicas, pero tiene las manos atadas por el Parlamento y por el Congreso. En este caso, el Frente Republicano, su propio partido, ya ha dicho que le va a cortar bastante las alas, por lo tanto, no creo que sea tan fiero el lobo como lo pintan en este sentido, porque va a tener mucha cortapisa y aparte, pues como digo, hasta el 20 de enero el presidente sigue siendo Obama, el presidente de funciones sigue siendo Obama y por lo tanto este rally de Navidad no creo que se pueda condicionar en ningún caso a Donald Trump, a no ser que bueno, pues se anuncie alguna locura de las suyas, podríamos decir, pero bueno, de momento tampoco está siendo el caso. Vamos, si os parece, con un poquito de materias primas. Me voy a detener hoy solo en dos, tanto petróleo como el oro. El petróleo me detengo en él, lógicamente porque la semana pasada tuvimos ese primer acuerdo en 8 años, la reducción del petróleo, del precio del crudo. En este caso tenemos el Texas en pantalla. Recordemos que el Texas y el Brent van exactamente igual, por lo tanto solo me voy a detener en uno. Y lo tenemos llegando a esos puntos de máximos de este año, o sea, a nivel prácticamente clave, ¿no? Estaríamos hablando de esos 52 y pico, de esos 52 dólares y medio de precio por barril, un poquito menos, y además está tirando con bastante fuerza en lo que es la apertura de hoy. Va a ser, como digo, un nivel bastante clave. Si ponemos el gráfico un poquito en perspectiva,
vemos que los niveles en los que está ahora mismo asentado le está costando muchísimo romperlos durante todo este año, ¿no? Aquí tenemos el gráfico diario, esos $52 por barril, le está costando muchísimo. Ojo con este nivel. Si lo vemos en diario, quizá si se mantuviera bien este nivel, si esta resistencia no fuera rota, tendríamos una más que posible caída en primer lugar hasta estos niveles de aquí podríamos marcar 43,52, pero sobre todo este nivel 49,14 es probable que tenga un pequeño retroceso, como digo, de esos $52, seguir actuando como importante soporte. Como comento, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Para poder marcar una estrategia o bien de cortos, en el caso de que esa resistencia actuara como debe, o bien de largos, en cuyo caso sí que tendríamos mucho más recorrido. En este caso estaríamos hablando nuevamente de la zona, bueno, pues quizá en un primer momento de esos 55 es lo primero que intentará recuperar el petróleo, el Texas. Como digo, prestad atención al petróleo a lo largo de la jornada de hoy, porque puede ser una estrategia bastante interesante, aunque de momento no podamos saber hacia dónde va. En el caso del oro, sabemos que va correlacionado con las bolsas. En este caso las bolsas están pues actuando al alza, el oro todo lo contrario, precisamente por eso como valor refugio. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta esta estructura, por así decirlo, de escalonada, ¿de acuerdo? Del oro en gráfico horario. Vamos a ver un poquito más de lejos. Vamos a poner el gráfico de 4 horas. Vemos que desde que perdió estos niveles, todos estos niveles de aquí, de 1200, perdón, pues como digo, vemos estas caídas escalonadas, podríamos ver incluso movimientos en ondas. Y la verdad es que el nivel a mí no me gusta excesivamente mucho y creo, es probable que siga cayendo. Parece que está dibujando nuevamente esta estructura. El nivel donde se está apoyando, esos 1160, tampoco tienen ningún soporte importante, ni en gráfico de 1 hora, ni en 4 horas, ni siquiera en diario. Por lo tanto, creo que puede tener una corrección en las próximas horas, en los próximos días, mucho más importante. Quizá el nivel tendríamos que verlo un poquito más en el medio plazo, ¿de acuerdo? En un gráfico horario, podríamos estar hablando de esos 1130, aproximadamente 1140, como primer objetivo de caídas. Como digo, ahora mismo no está en ningún soporte importante, ninguna resistencia importante. Por lo tanto, es probable que el oro intente quizá hacer un pequeño pullback a esa zona de 1200, pero lo más probable es que siga cayendo en las próximas jornadas. Es más interesante hoy ver el mercado de divisas. Se está hablando mucho últimamente de esa búsqueda de la paridad del euro contra el dólar. Yo, como decía antes, a Europa sí que es cierto que le conviene una divisa relativamente débil, pero a nivel técnico, sobre todo es muy interesante ver el gráfico en diario. En ningún caso en los últimos años, o sea, estamos hablando de ya 5 o 6 años, es lo que he puesto el gráfico, hemos roto ese nivel de 1,05, 1,040 y pico, ¿vale? Vamos a marcar ese nivel de 1,05. Y ahora mismo tampoco se está rompiendo, es un soporte prácticamente estructural, es un punto de control entre ambas divisas. Parecía que venía abocado a ese nivel, a romper ese nivel. Por lo tanto, yo particularmente creo que de cara a esa decisión de tipos del Banco Central Europeo, en las próximas jornadas o las próximas horas va a haber poco movimiento en el eurodólar.
y quizá está más orientado hacia la decisión de tipos en Estados Unidos, que como digo, ya está bastante descontada que se va a producir. Veo bastante probable movimiento en torno a 1,05, 1,06 y medio en las próximas horas, posiblemente incluso en los próximos días. Creo que se puede estar moviendo en esta especie de canal lateral diario, que si lo ponemos en velas de una hora podemos incluso ampliarlo y marcar los objetivos un poquito mejor, ¿vale? Estaríamos hablando, pues eso, en la zona de 1,05, 1,052, 1,053, hasta esa zona de 1,060, 1,065. Como digo, es probable que se vaya moviendo en esta especie de canal. Incluso podríamos cerrarlo un poquito más hasta esta zona de niveles de 1,058. Bueno, es probable que esos sean los movimientos a lo largo de la jornada de hoy. En el caso del euro contra la libra, contra la moneda inglesa, vemos de fondo una continua caída, ¿no?, a favor de la libra después del Brexit. Parece que al final no fue tanto como se pintaba. Y también a nivel estructural lo tenemos en una zona en esos 0,83, 0,84, bastante importante. Toda esta zona la voy a dibujar con un rectángulo porque más que un soporte es una zona de control, ¿de acuerdo? De la zona de control en torno a unos 0,83, 0,84. Es una zona bastante importante, parecía que se había roto, pero no ha sido así. Por lo tanto, también es probable que intente, esto es un gráfico diario, el euro contra la libra, hacer un pequeño pullback, quizá un poquito más agresivo a esta línea de tendencia rota de este canal bajista, que vemos cómo lo está haciendo. Habría que esperar a ver si vuelve a meterse en este canal bajista o si por el contrario no lo tiene, no lo soporta. Si no lo soportara, si no consiguiera meterse en ese canal bajista, lo más probable es que veamos al euro contra la libra cayendo nuevamente a esos niveles de 0,83. Como digo, le queda un poquito de recorrido hasta ese tendencial, y habría que esperar, pues, a ver cómo acontece, de darse la vuelta. Como digo, esos 0,829, 0,83 sería un objetivo bajista, en este caso bastante interesante. Por último, no me quiero detener mucho más, dólar-yen, las dos divisas más importantes fuera del euro y de la libra. Estamos viendo un movimiento bastante claro desde hace bastante a favor del dólar. El dólar se está fortaleciendo muchísimo con esos rumores de subida de tipos por fin dentro de la Reserva Federal. Está ahora mismo también en un nivel bastante clave, y en este caso yo particularmente no creo que vaya a intentar atacar los 114,70, sino que más posible veo quizá un pequeño retroceso. Estamos en 114,15 aproximadamente, y en este caso, como digo, hasta los 113,90 tiene más posibilidades desde mi punto de vista, en el más estricto corto plazo, de sufrir un pequeño retroceso, 113,85, 113,90, antes de intentar atacar esta zona de 114,70, estos últimos máximos a los cuales yo esperaría a romper claramente esta resistencia tan importante. Me comenta Juan que lo que está pasando en bolsa y en divisas no tiene sentido de ninguna clase. Yo particularmente creo que sí. Es lo que he comentado antes. Está bastante descontado ese no, y yo creo que los mercados, sobre todo, lo que han hecho es, más que celebrar una victoria del no, yo creo que los mercados lo que están haciendo es celebrar que después de este año se ha acertado. Es decir, esto ya es teoría un poco personal, pero creo que los tiros pueden ir por ahí. Llevamos todo el año, como digo, fallos de las encuestas. Se descontó el no al Brexit y al final sí que salió el Brexit. Se descontó la victoria de Hillary y al final salió Trump. En este caso estaba descontado el no a Renzi. Sin embargo, bueno, pues los mercados estaban cautelosos después de todo lo que ha sucedido. Entonces yo creo que lo que se está celebrando sobre todo es
bueno, que las encuestas no hayan fallado. No creo, como comenta Vicente, que los mercados estén manipulados. En absoluto, no creo que estén para nada manipulados. Lógicamente no podemos olvidar que la situación macroeconómica influye en los mercados, pero eso, desde mi punto de vista, yo no creo que pueda llamarse manipulación de ningún caso. ¿Se puede jugar un poquito con las noticias macro? Bueno, pues podríamos pensar que la Fed incluso ha jugado con el dólar, que viene el lobo, que ahora vamos a hacer una subida de tipos, ahora no la hacemos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo desde mi punto de vista, como digo, no creo que pueda llamarse manipulación. Bueno, hasta aquí el morning meeting de hoy. Mañana recordad que es festivo en España, por lo tanto no habrá seminarios. En este caso volveremos el próximo miércoles, que seguiremos estando aquí. Gracias por atenderme. Cualquier duda ya sabéis dónde localizamos. Un saludo.